Ahora, eh, bien, para ya comenzar a trabajar un poco más en serio, tenemos que destacar el tema de las unidades. Max tiene un modo interesante del manejo de las unidades, por lo que hay que poner mucha atención ahorita en estos momentos. Bien, las unidades en Max. Las unidades en Max surgen de la sección del menú de Customize, Unit Setup. Por default, Max, cuando primera vez lo usas, se maneja en lo que son Display Unit Scale, en esta ventana que como muestra las unidades, en unidades genéricas. ¿Qué quiere decir? Que si ahorita ustedes pusieron atención, pues básicamente toda la información que dice, pues no en realidad no dice una medida específica, no es de que pulgadas, no es centímetros, no es milímetros, simplemente son números. Está la opción de display, que es esta, que este es importante entender, pero más importante aún es entender la diferencia que hay entre el display unit scale y el system unit setup. El system unit setup técnicamente es el que verdaderamente le da la unidad al proyecto que tú estás usando, la unidad del sistema y al proyecto que tú estás haciendo. Por default, Max está en inches, ¿sí? La verdad es que ustedes lo pueden dejar así, está bien, no pasa nada. De hecho, se recomienda que se deje así, incluso Autodesk lo recomienda, pero vaya, para que no les suene extraño esto de dejar inches, vamos a pasarlo, como nosotros usamos sistemas métricos, vamos a pasarlo a un sistema de centímetros, que en cierto modo es como la escala relacionada más cercana de una pulgada, bueno, pues sería como un centímetro. Entonces, vamos a dejarlo nosotros como usamos métricos, vamos a usarlo en centímetros en las unidades del sistema. ¿Por qué centímetros? Bueno, que esto es algo que se concluye en base a la experiencia de uso. Centímetros, ¿por qué? Centímetros porque es lo más cercano a pulgadas, que es la opción que nos tenemos ahí. Y se recomienda porque el tipo de proyectos que seguramente hacemos todos los que nos dedicamos a la visualización de diseño, ya sea que hagas arquitectura o interiorismo, o visualización de producto, o visualización de mobiliario, automotriz, lo que tú quieras. Regularmente son objetos a una escala, digamos, que es por decirlo, no sé muy bien cómo explicar esto, pero son objetos a una escala normal, típica, que los humanos interactuamos todo el tiempo, ¿no? Con una casa, con un objeto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto hace que la interfase y la creación de objetos se facilite para el tipo de proyectos que estamos acostumbrados a hacer. Ahora, ¿qué pasa si usamos, por ejemplo, meters? Muchos arquitectos se preguntarán, bueno, ¿qué pasa si pongo meters? Bueno, meters pasaría que la interfase se prepara para crear una escena, un proyecto muy grande, ¿sí? Estoy hablando de, por ejemplo, si estás haciendo una casa, bueno, estás hablando que se prepara un poco la interfase para hacer como un fraccionamiento completo, ¿no? Con áreas muy grandes, o sea, un proyecto a una escala muy grande, ¿no? A lo mejor tal vez para ingeniería civil, donde se hace como un puente y un área muy grande, una carretera, cosas de esas. La interfase se prepara para que el tipo de manejo de objetos sea mayor, ¿no? Y la verdad es que centímetros funciona muy bien para todo tipo de proyecto. Eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque la interfaz está más sensible en el zoom, en el manejo, en la creación de los objetos, se hacen más pequeños, etcétera, etcétera. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir que ustedes, al momento de seleccionar su System Unit Setup, pueden dejar ese, pero se preguntan, bueno, ¿y si a mí no me gusta usar centímetros, no estoy acostumbrado? Bueno, ahí es donde entra el display. Porque el display en realidad es el que ustedes pueden seleccionar de acuerdo a lo que a ustedes más les guste o más estén acostumbrados, ¿sí? Aquí ustedes, por ejemplo, yo dejé mi sistema Unit Setup en centímetros, pero si por alguna razón a mí me gusta trabajar en metros, puedo hacer esto. ¿Qué pasa si hago esto? Bueno, esto es muy simple en realidad. Al momento de crear un objeto, técnicamente el archivo proyecto de 3ds Max está basado en centímetros. Si yo me exporto esta escena, se exporta en centímetros. Si yo me llevo esta escena a otra computadora, el otro 3ds Max de otra computadora te va a decir que viene en centímetros. Pero ¿por qué me pongo el display en metros? Bueno, ¿qué quiere decir? El display solamente funciona para eso, para mostrar el tipo de unidad que quieres visualizar al momento de trabajar, no la que estás trabajando en sí. Por ejemplo, aquí este objeto lo acabo de crear y mide .3, .2
Bueno, punto 29, punto 45. Estoy hablando que esto mide del length punto 30. Vamos a ponerle. Estoy hablando que esto mide 30 centímetros, ¿no? ¿Qué sucede? El display sirve para que al momento de trabajar, de escribir las unidades, de visualizar las unidades en las coordenadas, visualizar el grid, te muestre como que estás trabajando en metros, para que te sientas cómodo si a ti te gustan los metros. Pero si eventualmente mandas este archivo a otra persona, pues esa otra persona puede decir, a mí no me gustan los metros, entonces voy a cambiar el display, ¿sí? Para que en vez de metros me diga centímetros. Entonces automáticamente al momento de darle OK, Tracemax va a traducir esta información a centímetros. Y ahora dice 30 centímetros, 30, 30, las coordenadas se miden en centímetros, el grid ahora te dice centímetros. ¿Qué pasó? No es que cambié la unidad del proyecto, la unidad sigue siendo centímetros, ¿sí? Pero ahora me siento más cómodo porque estoy trabajando en centímetros. Y si hubiera una tercera persona involucrada y esa persona quiere cambiar el display a milímetros, porque es un ingeniero, un diseñador industrial, bueno, pues ahora va a poder visualizar en milímetros. 300 milímetros, 300, 300, posición de coordenadas en milímetros y grid en milímetros. Puedo visualizar incluso las unidades en un sistema diferente al que estoy acostumbrado. Por ejemplo, pueden trabajar en el US Standard, ¿sí? Y entonces esta información viene en pies y pulgadas, ¿no? ¿Qué pasa? Imagínense que este archivo se lo mandan a alguien de Estados Unidos y entonces necesita seguir trabajando, pero él no le entiende los centímetros y milímetros. Por lo que entonces cambia el display a lo que él entiende y a lo que él está acostumbrado a usar. Pero en ningún momento ninguna de estas personas involucradas cambió la unidad del sistema. La unidad del sistema sigue siendo centímetros, ¿sí? Entonces, para propósitos prácticos, el proyecto está en centímetros, más que el display de trabajo, en estar moviéndole, en realidad puede estar en la dimensión o en la unidad, más bien la unidad que tú quieras, ¿sí? Entonces, ustedes, mi recomendación es que independientemente de la unidad que les guste manejar al día, la unidad del sistema manéjenla en centímetros, ¿sí? La interfaz se acomoda muy bien para el tipo de proyectos que estamos acostumbrados a hacer todo el tiempo. Ahora, esto es importante, el tema sobre todo de importar. Más adelante veremos en realidad el tema de importar, como tendremos mucho más atención, pero pronto con esto es suficiente. Ahora, si para ti te suena muy confuso, yo te recomiendo entonces que uses las dos en la misma, ¿sí? Si te suena muy confuso, que la verdad espero que no lo sea, la verdad puede ser que puedas usar los dos en la misma, ¿sí? Si es que te suena confuso este proceso. Pero en realidad espero que no lo sea así. La verdad es que una vez que se entiende esto, la verdad se le puede sacar muchas ventajas a la cuestión de la configuración de las unidades en Tracemax. Ahora, lo cual, esto que sucede nos lleva a que, bueno, entonces si ya configure en centímetros, bueno, por ejemplo, una de las cosas que ya puedes empezar también a configurar también es el grid. El grid se configura desde clic derecho, desde este objeto, te vas a la opción de Home Grid y en Home Grid cambias el tamaño de la cuadrícula, básicamente. Esto solamente cambia el tamaño de la cuadrícula. Entonces, bueno, aquí parece que el objeto se ve más chico, pero no, lo que creció es la cuadrícula. Entonces, aquí abajo nos está diciendo que el grid tiene 50 centímetros de dimensión. Esto aplica para todos los viewports. Si uso este viewport, bueno, este viewport mide igual 50. Toman en cuenta la escala del grid cuando hacen zoom out, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya el zoom no, aquí los cuadritos ya no equivalen a 50. Aquí de tanto zoom que ya le di, el cuadrito equivale a 500 centímetros. Entonces tomen en cuenta siempre este numerito de aquí para que vean, tengan noción de la escala de objetos que tienen en su pantalla. Entonces, bueno, esas son cuestiones importantes en el caso del manejo de las unidades, el grid. También, por ejemplo, pueden cambiar la cantidad de cuadros que ustedes ven en Perspective, ¿sí? Donde dice Perspective View Grid Extends, pueden bajar la cantidad de cuadros o hacer mayor la cantidad de la cuadrícula para que puedan trabajar mucho más a gusto con sus objetos. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando en los videos y bueno, vamos a empezar ya a ir trabajando en el siguiente video en un proyecto muy simple para irnos introduciendo al modo de trabajo de Tracemax.